Buenas tardes. La era psicodélica, la experimentación, la unificación de los lanzamientos discográficos y la separación de la banda más influyente de todos los tiempos, The Beatles. Retro Vinil Venezuela, Extractor de Aire BE, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores y Gabriel Guerra, Artesano del Rock 30054, presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces, apoyando el uso de los formatos físicos, CD, vinil, DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. Suscríbete también a mi canal Artesano del Rock, canal de YouTube, y dale me gusta a los videos. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Link en descripción, es el video de la canción Losing the Sky with Diamonds, y ya volvemos con más del Artesano de la Música. Recuerde que el Artesano de la Música llega gracias a nuestros patrocinantes, y uno de ellos es los extractores de aire industriales, extractor de aire BE. Extractor de aire BE, ventilar es prevenir. La continuación de los Beatles. Recordamos el video anterior, es la primera parte, y ahora estamos en el momento del lanzamiento del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Es un álbum revolucionario y experimental, hecho sin una fecha límite para poder plasmar con calma todo lo que tenían en mente. Fue lanzado en mayo de 1967, en un momento clave de la historia, pues ese año sería el llamado Verano del Amor. Innovó en todos los aspectos, el más obvio en la portada, considerada una de las mejores de todos los tiempos, diseñada por los artistas Peter Blake y Jan Howard, con una idea de Paul McCartney y tomada por el fotógrafo Michael Cooper. Los Beatles salen en el centro, de pie, con bigotes y un uniforme pseudo militar. O sea, era el uniforme del Club del Sargento Pimienta, una banda ficticia que buscaba quitarle su anterior imagen de la Beatlemanía. Y posando al lado de figuras de personajes famosos, a sus pies el bombo con el nombre del disco, este bombo es famoso, y un arreglo floral con el nombre del grupo. Al lado figuras de cera de ellos mismos, o sea, de la era de la Beatlemanía, aquí a su izquierda. Entre algunos otros personajes, o sea, 71 en total aparecen en esta portada. Hay varios gurús hindúes sugeridos por Harrison, aparte de gente como Bob Dylan. Bob Dylan está ahí en esa portada, aquí, chiquitico. Bueno, todos están chiquiticos. Bueno, está Marlon Brando, Marilyn Monroe, H.G. Wells, Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, Carl Jung, Shirley Temple, Lewis Carroll, Aleister Crowley y Stuart Sutcliffe, el ex Beatle fallecido. Se gastaron unas 3.000 libras en hacer esta portada. Suma nunca vista hasta el momento para un diseño del empaque de un disco, ya que también se incluyó una sesión de fotos. Para la contraportada del álbum. Bueno, en este caso la reedición en CD no tiene la contraportada con la foto. De hecho, en la parte de la contraportada en el álbum está no solo la foto de los Beatles, sino las letras completas, o sea, por fuera, no están en un insert.
Su grabación duró más de 700 horas de estudio, con nuevas técnicas en manipulación de cinta. El ingeniero Geoff Emerick usó 2 grabadoras de 4 pistas para lograr 8 pistas, con sistema de doble seguimiento automático para dar la sensación de tridimensionalidad, compresión de rango dinámico, reverberación, limitación de la señal, ambiofobia, control de tono, y se conectaron las guitarras directamente a la consola de grabación. Tuvo un impacto inmediato en la sociedad y la cultura pop de ahí en adelante. Hablando de temas como las drogas, ya con Paul McCartney sucumbiendo, el último que se mantenía limpio de eso, de los Beatles, ante el LSD, después de evitarlo mucho, y bueno, la moda, dar el paso adelante. De hecho, Paul McCartney decía que este era su freak out particular, refiriéndose a un disco de Frank Zappa. Y bueno, de hecho, es el primer disco mezclado sin los tradicionales espacios en blanco entre canción y canción, dando una sensación de una música continua. Tenía por lo menos los éxitos con una pequeña ayuda de mis amigos, With a Little Help of My Friend, canción versionada casi inmediatamente por Joe Cocker. Y Losing the Sky with Diamond, que la escuchamos hace un momento, y The In My Life. Fue el disco más vendido en la década en Inglaterra y estuvo 113 semanas en el Billboard 200. Es el disco más vendido de los Beatles globalmente, con unas 32 copias vendidas estimadas mundialmente. Aparte, es el primer disco en el que se unifican los lanzamientos británico y estadounidense, terminando con las diferencias. O sea, de eso se trató el programa pasado, de que estamos hablando solo de una rama de los lanzamientos. El disco ganó 4 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, y fue el primer disco de rock en lograr esa hazaña, ganar un Álbum del Año. Bueno, los Beatles, al conocer a Maharishi Mahesh Yogi, se fueron a un retiro de meditación trascendental, donde les informaron de la muerte de su manager, Brian Epstein, por una sobredosis de medicamentos recetados. Ese mismo año hacen la película para televisión Magical Mystery Tour, la cual fue un fracaso comercial, o sea, como película. Con un guión improvisado, o sea, iban en un autobús psicodélico con solo 10 horas de rodaje, y fue transmitida en blanco y negro por la BBC. Realmente la película no tuvo difusión en los cines estadounidenses hasta 1974. El disco de su banda sonora fue editado en Inglaterra como un doble EP, el primer doble EP de la historia la historia discográfica de Inglaterra, y fue editado como un LP normal en América. O sea, a la postre sería ese lanzamiento estadounidense el único lanzamiento de Capitol que luego sería incluido como catálogo oficial para la discografía británica, porque ese EP nunca se reeditó. Siempre se reeditó, fue el LP. Y aunque George Martin sigue con los créditos de productor, él dio un paso al lado por los desenfocados e indisciplinados que los vio inmersos en drogas, y bueno, eso les dio aún mucha más libertad creativa, ahora con el ingeniero Ken Scott. Tiene 6 canciones en la película, entre ellas Full of the Hill, canción famosa que la hizo muy famosa Sergio Méndez, ese caso de que dicen que las versiones son mejores a los originales. Bueno,
y I Am the Walrus, donde Lennon pide que su voz sonara como si viniera de la luna, por lo que le dan un micrófono de baja calidad y se lo saturan la señal. Y unos singles ya anteriormente publicados como Strawberry Fields Forever, Penny Lane, All You Need Is Love. Y reúne, o sea, All You Need Is Love, la canción, reúne en los coros a gente como Keith Richards y Mick Jagger de los Rolling Stones, o sea, y la novia de Jagger, Marianne Faithfull, tiene a Keith Moon, baterista de The Who, Eric Clapton, la novia de Harrison, Patty Boyd, que bueno, después tuvo ahí su también con Eric Clapton, de hecho hasta llegaron a casarse, y Graham Nash de Crosby, Stills, Nash & Young. O sea, toda esa gente está metida en los coros de All You Need Is Love. O sea, por lo que este disco se convierte en un pseudo recopilatorio, en el que los rostros de los Beatles por primera vez no salen en una portada por tener tapadas la cara con máscara. Se completa la portada con los títulos de las canciones. Estuvo 8 semanas en el primer lugar del Billboard 200 y fue nominado al premio Grammy. Ahora vamos con un poco de música. Vamos a escuchar Strawberry Fields Forever. Link en descripción. El link es un video. Y ya volvemos con más del artesano de la música. Les recordamos que el artesano de la música llega gracias a nuestros patrocinantes y uno de ellos es la discotienda Vintage Retro Vinil Venezuela. Retro Vinil VZLA, los artesanos del vinil art. Siguiente disco. Para la salida del disco doble de Beatles de 1968, o sea, llamado El Álbum Blanco, ese no es su título, el disco se llama The Beatles. Bueno, es llamado así Álbum Blanco porque es blanco, pues la edición original de hecho no tiene esto en negro, sino que lo tiene en relieve, son letras blancas en relieve, no tiene imágenes, no tiene fotos por ningún lado. Para este momento ya la banda estaba con problemas internos, estaba semirrota, los momentos de grabación eran muy tensos, tenían horarios irregulares y la presencia de Yoko Ono, la novia de John Lennon, también puso más caldeada la cosa. De hecho, ellos rompieron con una prohibición que ellos mismos habían impuesto para las parejas para que no estuvieran estorbando ahí en el estudio. Entonces, para este álbum se tardaron más de 4 meses. Y es el tercer lanzamiento de la disquera Apple Records, o sea, el primer disco de los Beatles que es producido por esta disquera, porque el primero fue el Wonderwall Music de George Harrison y el Two Virgins de Lennon y Ono, o sea, un disco de música experimental. Y bueno, el disco por fin fue grabado con consola de 8 pistas, teniendo más de 2 millones de copias pedidos por adelantado. Más de la mitad de sus canciones fueron escritas en la India y la fórmula de grabación fue hacer sobregrabaciones sobre la mejor toma, o sea, limitando un poco la tecnología usada para otros discos en el proceso. Y aunque posee muchos géneros musicales, cada canción mantiene el suyo, o sea, no hay canciones que parezcan popurrí, o sea, fusiones. Cada canción va al grano. De hecho, o sea, las grabaciones estaban tan rotas que solo en 16 de las 30 canciones que aparecen en el disco, ellos presentan a los 4 tocando juntos. George Martin se fue de vacaciones a mitad del trabajo y dejó a Chris Thomas a cargo.
Emmerich, el ingeniero, abandonó el proyecto a medias y hasta Ringo Starr se fue antes de su finalización, teniendo que grabar ellos mismos las partes de batería que faltaban, sobre todo en una canción que es la canción que abre el disco, Back in the USSR, o sea, la vuelta a la Unión Soviética. Incluye la canción de Harrison, While My Guitar Gently Weeps, o sea, cuando mi guitarra gentilmente llora, con un solo de guitarra de Eric Clapton. La canción que canta John Lennon en homenaje a su madre, Julia. Y está la canción Jet Blues, canción que fue luego versionada por el supergrupo Diddy Mac en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. O sea, esa es una banda que solo se unió para ese evento, que era Eric Clapton, Keith Richards, John Lennon y Mick Mitchell, el baterista era el baterista de Jimi Hendrix. También destaca la canción de Proto Metal Helter Skelter, famosa también, haber sido versionada por los Motley Crue, pero lo que lo hizo realmente famosa esa canción es que el asesino en serie Charles Manson le escribió con la sangre de Sharon Tate en el refrigerador de Roman Polanski en el momento que la asesinó. También tiene el extraño collage musical Number 9, que dicen que tiene mensajes subliminales, sonidos mezclados y modificados. De hecho, ahí también sacan parte de la teoría del Paul is Dead. El disco pasó 186 semanas en el Billboard 200 y amasó 24 discos de platino en los Estados Unidos solamente. El MP Gatefold contiene un insert con las letras de las canciones y otro con la foto de los Beatles. De hecho, en su primera edición, este disco, en su primera edición vino numerado. O sea, se editaron 5 millones de copias numeradas, o sea, esa es la edición británica, donde el número 0000001, que era propiedad de Ringo Starr, fue subastado en 2015 por $790,000. Luego vienen, Yellow Submarine, que es una película de animación de 1969, ya con mayor presupuesto y seriedad que la de película de Magical Mystery Tour, dirigida por George Dunning, el mismo que hizo la serie animada para la televisión, con los dibujantes y animadores Robert Balser y Jack Stokes, liderando a un equipo de 27 dibujantes. La película se desarrolla en Pepperland, hogar de la Sgt. Pepper Lonely Hearts Band, donde luchan contra los Blue Minis, o sea, unas criaturas que odian a la música y con su submarino amarillo van por ahí en sus aventuras. La banda no estaba muy de acuerdo en hacer otra película. De hecho, el hecho de ser animada les ahorró mucho trabajo, ya que los voces de los personajes están dobladas por actores y ellos solo aparecen al final de la película. La película fue muy bien recibida por la prensa al punto de convertirse en un icono generacional, ya que marcas como Lego y Hot Wheels ya tienen su propio modelo de submarino amarillo. Su portada es la imagen de los carteles de la película y la contraportada tiene una reseña sobre el álbum blanco, sobre White Album, sobre el álbum anterior del escritor Tony Palmer. Algunas de sus canciones ya habían sido editadas anteriormente, como Yellow Submarine, que es la cantada por Ringo, y Eleanor Rigby, que salían en el disco
Revolver. Tiene 2 canciones de George Harrison y otro single. La segunda mitad del disco no tiene música de los Beatles. Es música incidental escrita y dirigida por George Martin para la película. Al tener como disco una estructura distinta, no llegó al primer lugar en las listas, siendo puesto 2 en Inglaterra y puesto 2 en los Estados Unidos y puesto 3 en Inglaterra. En 1999 se editó una edición que se llama Yellow Submarine Soundtrack, o sea, que es para coincidir con los 30 años del estreno de la película. Entonces esa edición no tiene la música de George Martin, incluye canciones que aparecen en la película. Bueno, la banda, luego de su viaje a la India con Maharishi Yogi, la cual terminó antes de lo previsto, presentaron la compañía Apple Corps con una serie de filiales en distribución de discos, activismo pacifista, electrónicos, tiendas que no fueron manejadas de la mejor manera y descapitalizaron a la banda. Ahora vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar Jet Blues, canción incluida en el White Album, pero vamos a escuchar la versión del Rock and Roll Circus del Dirty Mac, o sea, ahí el Beatle que está John Lennon. Esa es la banda Dirty Mac, supergrupo, Eric Clapton, Keith Richards, Neil Mitchell y John Lennon con video, y ya hablemos con más del artesano de la música. Ahora vamos con el lanzamiento de Abbey Road y Let It Be. Abbey Road y Let It Be. Pero el segundo, o sea, el que se editó de último, fue grabado en gran parte antes que Abbey Road. Abbey Road es el nombre de los estudios de EMI, donde se grabó gran parte de la carrera de los Beatles. Y bueno, le pusieron el nombre a su disco de 1969. Se grabó en una consola de transistores de estado sólido, con 8 pistas. George Martin quería un ambiente de trabajo más agradables que las sesiones pospuestas, que en ese momento se llamaban las sesiones Get Back, que serían luego parte del disco Let It Be. Abbey Road se grabó en 5 meses y se volvió una buena química, incluso con la presencia de la infaltable Yoko Ono. Tuvo el apoyo de músicos de sesión como Billy Preston en el órgano Hammond y el uso generalizado de teclados Moog, con el debut del ingeniero de sonido Alan Parsons, famoso por su banda propia de Alan Parsons Project, y bueno, él sería también famoso por ser el productor más adelante del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El disco Abbey Road tiene éxitos como Come Together y Oh Darling. Están 2 de Harrison, Something y Here's Come the Sun. Y bueno, para mí, lo que es la mejor canción de los Beatles, I Want You, She's So Heavy, escrita por Lennon a Yoko Ono con elementos del rock progresivo. Y bueno, está la canción The End, que contiene el único solo de batería de Ringo Starr en el catálogo de los Beatles, con una sucesión de solos de guitarra tocado por los 3 otros integrantes sucesivamente. Es el primer disco de la banda que no se publica en mono, solo en estéreo, puesto 1 los 2 grandes mercados, con 12 discos de platino en los Estados Unidos y 8 en Inglaterra respectivamente. Su portada fue diseñada por el director creativo de Apple, John Koch,
y no tiene el nombre del grupo ni el título del disco, donde se ve solo a la banda caminando por el cruce peatonal frente a los estudios de EMI en foto de Ian McMillan. Mientras él tomó la fotografía, la policía paraba el tráfico. Harrison viste unos jeans mientras el resto está en traje, con Paul McCartney descalzo. Otra de las pistas que dicen para Paul is Dead. A mediados de 1969, Lennon informó que dejaría la banda y creó la Plastic Ono Band. Harrison empezó a trabajar con varios artistas y Paul en 1970 también anuncia su salida. Bueno, también pero en ese momento se retoman las grabaciones del Let It Be. El proyecto era grabar un álbum nuevo para tocarlo en un concierto y una película, pero las sesiones fueron caóticas. O sea, hablo de las sesiones Get Back. Lennon inmerso en una adicción a la heroína junto a Yoko Ono. McCartney y Harrison tenían desacuerdo. Lennon no ponía suficiente compromiso. Harrison amenazó con irse si se presentaban, si solo se hablaba de que se presentarían en vivo. Él no quería. Pero igual se grabó la que sería la última presentación en vivo de los Beatles, que es en la azotea del edificio de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. En mayo, Allen Klein, que era un productor que manejaba a los Rolling Stones, fue nombrado manager de la banda, manager de los Beatles. Y bueno, las cintas del Get Back fueron entregadas a Phil Spector, el cual empató, sobrepuso grabaciones originalmente concebidas como en vivo y arreglando arrestos orquestales, sobre todo en The Long and the Winding Road, a los cuales McCartney no estaba de acuerdo, por los cuales dejó la banda y solo una semana después editó su primer disco como solista, aún antes de la salida de Let It Be. Es McCartney 1. Bueno, Let It Be se convirtió en el primer disco de los Beatles con críticas negativas. En la portada de John Koch muestra fotos individuales de los Beatles tomadas por Ethan Russell y se acompañó de un documental en video, por supuesto. Toda esta polémica de la grabación y como Paul McCartney estaba descontento fue resuelta en 2003, cuando de la mano de Paul McCartney se reedita una nueva versión del disco para capturar la sensación real de la banda en ese momento, llamada Let It Be Naked, o sea, el desnudo, retirando todos los arreglos de Spector y repateando Don't Let Me Now al disco, que no aparecía en este no está. En este no está. De hecho, la versión de Long and Winding Road no solo se retiraron los arreglos, sino que es otra toma distinta de la sesión original. Estos discos de los que hablamos hoy, de todos estos discos, se realizó la recopilación Beatles 67-70, llamado El Disco Azul, un recopilatorio doble, que viene a ser la segunda parte del que les mostramos la semana pasada, el disco rojo recopilatorio doble con la primera parte de su discografía. También están el recopilatorio Hey Jude, un disco que tiene la última sesión de fotos de los Beatles. Este es un recopilatorio que tiene singles y lados B. Otros recopilatorios, están por lo menos esta serie de 2 recopilatorios, los Rock and Roll Music 1 y 2, con las canciones más rockeritas de los Beatles,
Está Por Siempre Beatles, Beatles Ballads, 20 éxitos de oro. En 1995 se edita Anthology 1, un disco doble, bueno, CD doble, con rareza y tomas descartadas. De hecho, este incluye a su single Free as a Bird, lo que fue su primera canción en 25 años, viniendo al año siguiente las secuelas de este, el Anthology 2 y el Anthology 3 también dobles, con tomas descartadas, pero mientras va pasando ya el 3, son tomas tan descartadas que ese disco suena, bueno, no es su mejor material. Solo volvieron a tocar juntos cuando lo hicieron para el disco debut de Ringo Starr. Cada uno hizo un gran camino en solitario. Lennon hasta su asesinato en 1980. Harrison hasta su muerte de cáncer en 2001. Y Paul McCartney aún sigue vigente, aunque digan que Paul is dead. Originalmente fueron un grupo de shuffle. Tocaron rock and roll, el beat, pop, country, psicodelia, rhythm and blues y música india. A través del paso del tiempo, sus gustos personales se hicieron más evidentes. Y aunque tengan 50 años disueltos, han sido la banda más influyente y más vendedora de discos de todos los tiempos. De hecho, en 2023 lanzan una nueva canción con ayuda de la inteligencia artificial, Now and Then, rescatando grabaciones de John Lennon como solista y añadiendo el resto con producción adicional. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Link en descripción. Esta no tiene video, porque esta canción no le sacaron video, no es un single, posiblemente no la conozcas. I Want You, She's So Heavy. Y ya hablemos con más del artesano de la música. En el artesano de la música, musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. Estamos transmitiendo por la radio del emprendedor.com. Tenemos el canal de YouTube de la emisora, Ashram, la radio del emprendedor, y el canal de YouTube mío propio, donde están los videos de respaldo que se graban cuando se hace el programa, mostrando los discos uno a uno a la cámara, así como todos los productos de Retro Vinil Venezuela. Están en la gerencia de comunicaciones Hilario Ruiz Lazo, en los controles Constantino Tino Alcalá, y esta es una producción de Artesano del Rock, Gabriel Guerra 30054, y está patrocinada por los extractores industriales de aire. Extractor de aire VE, ventilar es prevenir, y la discotienda Vintage Retro Vinil Venezuela, Retro Vinil BZLA, los artesanos del vinil art. Recuerden, sábado 30 nocturneando, sábado 7 caminarte, sábado 14 de diciembre el hallazgo sustentable. En este programa en el que apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos: CD, vinil, DVD, reloj, libro. Por eso ellos son los invitados y protagonistas de este programa. Los esperamos en la próxima ocasión. Muy buenas noches.